Vivimos en un mundo lleno de juicios y condenas. A menudo nos perdemos en el laberinto del pecado y la culpa. Pero, ¿qué es el verdadero significado del pecado? ¿Y cómo podemos encontrar la verdadera reconciliación? El pecado no solo se trata de transgredir normas o valores. Es un reflejo de nuestras propias debilidades, de nuestras acciones que hieren y dividen. La reconciliación comienza desde adentro. Es el proceso de reconocer nuestras faltas, de enfrentar nuestras sombras y de encontrar la compasión hacia nosotros mismos. Pero el verdadero poder de la reconciliación radica en el perdón. Es el acto de liberar el peso del resentimiento, de sanar las heridas del pasado y de abrir nuestros corazones a la posibilidad de un nuevo comienzo. En el perdón encontramos la verdadera libertad. Nos liberamos de las cadenas del odio y la amargura y nos acercamos a la plenitud de nuestras relaciones y nuestra humanidad compartida. Así que, mientras reflexionamos sobre nuestras propias luchas y errores, recordemos que el verdadero sentido del pecado y la reconciliación reside en el poder transformador del perdón. Que el perdón y la reconciliación nos guíen hacia una vida de compasión, amor y unidad. Porque en la reconciliación encontramos la esencia misma de nuestra humanidad. Hola a todos, una maravillosa, feliz, bendecida, próspera y muy especial vida. Muchas gracias por estar aquí, gracias por querer compartir este día con nosotros. Si se dan cuenta, toda despeinada, porque se me ocurrió la brillante idea, una llanta mía estuvo a punto de reventarse. Los huecos que hay aquí en las calles a veces son muy complicados, entonces se le salió una pelota terrible y todo el mundo ha dicho que se va a reventar, que se va a reventar. Entonces decidí ir a cambiarla. Se me olvidó que hoy era viernes y ustedes no se imaginan el nivel de estrés en el que he estado para poder llegar, porque los viernes en Colombia las cosas son de color hormiga. Pero gracias a Dios estamos aquí. Además tenemos un invitado súper especial, como lo van a ver en un momento, que es mi maestro Armando Charovsky, el hombre que hizo toda la teoría de hipnosis clínica reparadora, el hombre que hizo lo de banda gástrica virtual, un hombre muy especial, un estudioso maravilloso, así que qué bueno poder disfrutar de esta historia. Voy a comenzar saludando. Sé que para algunas personas es muy incómodo que salude, que me demoro mucho saludando, que si saludo más chiquito. Yo quiero que vean. Antes saludaba menos tiempo, pero no contestaba preguntas, solamente saludaba. Ahora saludo y contesto preguntas. Es como cuando la gente se está listando para que mientras van llegando los amigos, entonces van conectándose y van hablando y van contando chismes, mientras todos los demás llegan. Entonces, lo que yo quiero que entiendan es eso, yo los saludo primero porque es mi forma de reconocerlos, es mi forma de decirles gracias, es mi forma de decirles, sé que están aquí, los reconozco, los amo, los honro, y al mismo tiempo, pues es una forma de ir contestando preguntitas para que no queden todas en la cuecha de retazos. Entonces quiero que ustedes lo entiendan. Si ustedes le ponen atención a lo que vamos hablando, se van a dar cuenta que aún en los saludos vamos a estar aprendiendo. Procuraré hacerlo un poco más corto, pero realmente no sé cómo hacerlo, digo la verdad. Edualis Medina, muy buenas tardes. Bueno, acaban de poner nuestras redes, nuestras cuentas oficiales. Por favor, eviten dejarse robar. Desafortunadamente, estamos teniendo personas inescrupulosas que utilizan mis imágenes, utilizan mi nombre, utilizan mi logotipo, todo,
para poder estafar a la gente. Les pedimos el favor, si ustedes se dan cuenta de esto, llámenos o escríbanos, pregúntenos y nosotros les vamos a decir si es verdad, no es verdad, si estamos ahí, no estamos ahí, porque estas son nuestras únicas redes y desafortunadamente está pasando en muchas partes de que estamos teniendo dificultades por eso. Entonces, voy a comenzar saludando a Edualis Modina. Muy buenas tardes, muchas gracias. Dice... Estaba soñando hoy que mi ex lo iban agarrando los policías y lo mataron ahorcado, y estábamos en un edificio, estaba mi hermana y mi mamá y mucha gente. Hay una cosa que es importante que puedas sanar con tu pareja, porque ahí hay algo que necesitas sanar. Maripino desde Tenerife, muy buenas tardes. Elvira Bermúdez, muchas gracias. Dice, mañana cumplo 53 y soy número 8 de vida. ¿Qué me aconsejas para tener un año de prosperidad en todos los canales? Siempre es importante entender que siempre vas a tener prosperidad, por lo menos económica. El grave problema de un 8 cuando maneja la prosperidad emocional es que los hombres lo ven muy duro a uno. Celebra mañana tu cumpleaños, qué bueno, comienzan tus 53, 52 días de regalo, entonces empiezas una etapa muy especial en tu vida. Ansorena Ramírez desde New Jersey, mil gracias. Alma Rodríguez desde Hidalgo, México, muchas gracias. Dice, mi pareja es 3 y yo 9, está hundido en el algón y no sé qué hacer. Lleva una vida llena de excesos, mi corazón está partido. Alma, ¿qué es lo que quieres tú en tu vida? ¿Ya? Una cosa es amar y otra cosa es uno dedicarse a sufrir por el amor. Creo que tienes una charla pendiente con tu pareja para mirar qué pueden hacer, porque el problema es que él es el único que tiene que tomar la decisión de salir de esta situación, y el problema es que no puedes volverte codependiente y estar pendiente de él y con eso sufrir tú también. Marta Martínez desde Medellín, buenas tardes. Janet desde El Paso, Texas, dice, soy un 9, ando un poco no tan bien con mis finanzas. Janet, estás en un año 8, la vida te está pagando lo que sembraste. No es un mal año para ti económicamente, ponle atención y verás que las cosas pueden cambiar maravillosamente. A Kemi desde Perú, mil gracias. Mi número 5 está andando muy mal de dinero, no trabajo y no puedo vender mi casa, no sé qué hacer. Mire ver quién tiene amarrada la casa. Un 5 tiene un grave problema, es que tiene todo el dinero del mundo, no tiene nada. Estás fijando la atención donde no debes, y recuerda que donde uno fija la atención se multiplica, entonces hay que saberlo manejar. Es importante entenderlo. Y despide tu casa, suéltala para que la puedas vender. María Escobedo desde Saltillo, Coahuila, muchas gracias por esas bendiciones, igual para ti. Claudia Suaza dice, soy un 9. ¿Cómo puedo entender a qué vine a este plano sin que el ego me haga creer otras cosas? Usted vino, su misión de vida, la misión de vida de los 9 es servirle a la humanidad. Esa es su verdadera misión, subir el nivel evolutivo del planeta. Entonces, ante eso que se llama servir, no hay ego que valga. Mal Rock desde San Miguel de Allende, México, mil gracias. Qué bueno. Dice, gracias a usted me di cuenta que mi abuela manejaba una PNL muy elevado. Fíjense qué especial en esto, y es que la PNL es una historia que reúne, yo siempre le digo a la gente, yo simplemente voy a recordarles cosas, porque la programación neurolingüística lo que hace es tomar cosas del pasado que le ayuda a uno a vivir mejor en el presente. Manuela Beltrán, muchas gracias por esas bendiciones para nosotros, para mi Luciana, para mi marido, Dios la bendiga. Odalis Carballosa, gracias por su donación. Dice, desde que te encontré cambiaste mi vida. Hace tiempo estoy viendo el número 69, pero no sé qué significa. ¿Me podrías decir, por favor? Fíjate que el 6 y el 9 son los dos números que manejan el amor desde la parte más especial. El 6 es el amor a la familia, el 9 es el amor a la humanidad. Y hay que encontrar y no amarrarse a ninguna de las dos cosas. Por eso el resultado de eso te permite entender que necesitas vivir con libertad, no crear dependencias para que las cosas funcionen mejor. Norma Soto, mil gracias desde Tacoma, Washington State. Mil gracias. Que Dios te bendiga por tus palabras. Laura Cabarcas, muchas gracias. Dice, terminé con mi ex hace más de un año, pero tenemos una buena relación de amigos, aunque sé que no es muy sano, ya que nos soltamos, pero yo no sé qué sería lo adecuado.
Si son capaces de ser amigos, está bien. Si definitivamente te quedas amarrada, él no es una buena historia, hay que dejar un espacio de tiempo. Analicet Vargas García, desde Costa Rica, mil gracias, que Dios te bendiga. Laura Carvajal, gracias, dice, soy un 8, me cuesta relacionarme con mujeres de mi edad. ¿Cómo puedo equilibrar mi ego para tener mejores relaciones? Bendiciones a su nieta y saludos a su esposo. Muchas gracias, Laura. Por favor, recuerda que es que el 8 tiene un grave problema y es que el 8 es sí o es no, es blanco, es negro, es todo o es nada y se ve muy fuerte, es el número más fuerte de toda la numerología que necesitas bajar el perfil para que puedas tener mejores relaciones. Encarna, muy buenas tardes, dice, me encontré caminando una mariquita, no sé si tenía 6 o 7 puntos, vino volando hacia donde yo estaba, la cogí, estuvo conmigo y luego echó a volar. Significado. Normalmente cuando uno encuentra un animalito de estos, es importante entender que ellos simplemente están a ti para recordarte que necesitas manejar tu libertad. Cuando nosotros los miramos, las creencias dicen que son precursores de buenas noticias, de éxitos, de prosperidad, de positividad, de salud e incluso del amor. Dicen que según las creencias populares o las tradiciones, dicen que la mariquita tiene buena suerte. Entonces, qué bueno que puedas tener una mariquita cerca a ti que haya estado contigo. Clara Canchón, muy buenas tardes desde Bogotá. Dice, anoche subí que subía por un sitio muy pendiente con mi hermano, ya trascendió su esposa, mi hijo, y ellos podían subir normal, pero yo no podía, no era su momento, es así de sencillo. Entonces, simplemente hay algún mensaje, dígale a su hermano que le dé el mensaje para que usted pueda entender y pueda subir exactamente igual que él. Gracias, Sila, por este saludo a la comunidad desde Uruguay. Mil gracias. Nancy Grajales, muy buenas tardes. Dice, soy un 9, me está pasando algo muy especial, se me desprenden las uñas de mis pies, no tengo hongos, tampoco me las he golpeado. ¿A qué se deberá eso? Gracias. Recuérdese que las uñas son la protección. Las uñas tienen que ver con protección, entonces es importante que usted entienda que hay algo donde se está sintiendo desprotegida. Normalmente los pies tienen que ver con madre, entonces también es importante que usted entienda que algo está pasando que hace que esté sintiendo que no tenga protección. Entonces, eso es bueno que usted lo mire. Recuerde que las uñas son la defensa frente al enemigo. Entonces, cuando a veces tenemos que cambiar una actividad, las uñas se ven afectadas siempre y eso posiblemente es una dificultad para enfrentar los cambios que la vida le pone, así que vale la pena que lo tenga presente también. Mónica Idiáquez, de Bolivia, muy buenas tardes. Dice, es el número 2 según mi fecha de nacimiento, mi esposo 4 y mi hijo un 8. ¿Somos compatibles los 3? Si usted me ha oído mis conferencias, Mónica, se ha dado cuenta que el 2 es compatible con todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el problema? El 2 nunca pelea con nadie, así que hay una buena relación y además su marido y su hijo son 2 números de tierra que se van a entender. Alma pequeña, desde Armenia, Quindío. Ojalá solamente sea pequeña en el cuerpo. Yo le garantizo que no es pequeña en el alma, posiblemente es un alma grande metida en un cuerpo muy pequeño para ese alma. Matel, muy buenas tardes. Raquel Tarín desde Valencia, España, buenas noches. Jennifer dice, anoche me enteré que estaba embarazada, pero no lo estoy. ¿Qué mensaje me envía? Algo bueno viene. Soñarse estar embarazado es de las mejores cosas que hay, así que aprovéchelo porque es muy bueno para usted. Lorena Granado, muy buenas tardes. Dice, ¿me podrías dar, por favor, abril 9 del 69? Mira, yo no saco los números de la persona, quiero que entiendas eso, porque eso es irresponsabilizarla. Tienes que sumar tu día de nacimiento, tu mes de nacimiento, tu año completo de nacimiento y reducirlo a un solo dígito.
Yo sé qué número eres, te puedo decir que estás en un momento clave en tu vida porque lo que vas a hacer ahora va a abarcar 9 años de vida. Eres una persona muy especial, profundamente humana, y si aprovechas este momento de tu vida, las cosas van a funcionar muy bien. Suma los dígitos, día más mes más año de nacimiento y redúcelo a un solo dígito. Marta Araceli Pedraza desde Dallas, muchas gracias por tus palabras. Pati Segovia desde Los Héroes Tecamán, mil gracias. Anderson Guevara, muchas gracias. Desde Cali, mi Cali hermoso. Andrea Muñoz Álvarez dice, estoy pasando por un momento difícil en mi matrimonio donde mi esposo quiere el divorcio y yo espero que él sane su corazón y Dios nos permita la reconciliación. Creo que tienes una tarea y es tener una charla con tu marido y mirar si realmente te quiere o no te quiere. Cuando una persona, uno hace esta pregunta, ¿me quieres o no me quieres? Y la persona dice no, no hay nada que hacer. Hay que soltar con amor y dejar que las cosas ocurran. Yo soy de las que creo que uno debe luchar por su relación, pero no debe sufrir. Si él todavía te ama, ¿estás dispuesto? La segunda pregunta es, ¿estás dispuesto a apostarle a esta relación? Y si no pueden hacerlo solos, busquen ayuda para que funcione. Lourdes Méndez desde Puerto Rico, muchas gracias. María Aliés, muy buenas tardes. En 2 charlas que he hecho en internet, porque preguntas qué quiere decir el 8877, por favor, es importante que recuerdes que hablé de los números espejo y hablé de los mensajes de los ángeles. Eso tiene que ver con esos números. Entonces, por favor, revisa esa para que la puedas tener. Lourdes Méndez desde Puerto Rico, mil gracias. Nasli Cateniro Campo, mil gracias. Quiero saber a alguien por qué siempre se viste de blanco y le incomoda ponerse otros colores, o sea, ni los ve ni los compra, solo blanco. El blanco es el color de la inocencia, pero también es la ausencia de color, aunque uno no crea. El blanco es la ausencia de color, no es un buen número para impactar un buen color para impactar frente a la gente. Hay gente que lo tiene en su mente, lo tiene por un concepto religioso, por una creencia, y está bien, para todo el mundo está bien, no hay problema. Sandra Joana Vargas, muy buenas tardes. Dice, soñé estando en una finca con más personas adineradas. Ellas y veíamos los toros cebú grandes que parecían un poco de algodón. Están hablándote de del poder que hay en ti. Entonces deberías aprovechar esa parte porque el cebú es un animal muy fuerte que valdría la pena aprovechar en este sentido, pero que te están diciendo que es importante manejar la tranquilidad, la serenidad, la armonía que manejan estos mientras no son tallados al máximo, pero el toro es un animal de poder. Entonces es muy bueno que hayas soñado con él. Espiritualmente es el símbolo de el deseo de tener una vida espiritual que te permita triunfar por encima de las otras posibilidades de tu vida. Y Lilia para Fox, muy buenas tardes. Dice, ¿me puede decir que es una relación kármica? Me dijeron que tenía que alejar porque era una relación kármica. Mira, una relación 9-5 no es mala. ¿Qué tienen que cuidar? El lenguaje, los dos, las explosiones temperamentales, dos. Los seres humanos todos vivimos relaciones kármicas, relaciones dármicas. Una relación kármica no es una relación de castigo, una relación kármica es una relación de aprendizaje. A lo mejor este hombre llegó a tu vida para que tuvieras un aprendizaje de vida, aprendieras a vivir de una manera diferente. Yo no soy de las que creo que uno pueda decirle a la gente de quién se tiene que alejar, pero respeta profundamente a quien lo haga. Rosa Guío, muchas gracias desde Sogamoso, Boyacá. Adriana Marín, muy buenas tardes. Gracias por sus palabras. Yasmín Ávilas, muy buenas tardes. Es normal que un 9 y un 5 a veces no se entiendan, Yasmina. ¿Por qué? Porque se parecen mucho, pero al mismo tiempo a veces chocan, porque para el 9 es primero la humanidad, para el 5 primero es su pequeño núcleo, entonces hay que entender y su propia libertad. Imelda Aguilera desde California, mil gracias. Adriana Garibelo, muy buenas tardes. Dice, mi esposo compró un apartamento en el 4º piso, quiere arrendar, ¿qué puede hacer para ayudarle? Lo que pasa es que el 4º piso para los orientales no es un buen
un buen piso para comprar, pero ya lo compró, ya no hay nada que hacer, límpienlo, pidan, hagan una pequeña meditación y a través de la meditación, una pequeña oración, pídale al universo que traiga a la gente indicada para eso. Walter pregunta, ¿cómo sabe uno que ha soltado? Cuando las cosas ya no duelen, cuando puedo recordarse un dolor, sé que solté. Esa es la mejor forma de saber eso. Imelda Aguilera desde California. Gracias, Katy Lingan, mil gracias desde Perú. Samira Ramírez, María Alejandra Camus, Ana Marcela Maldonado, Jamie Alfredo Arredondo, Yamile Posada, de Yanira Belania, Dora Beltrán, Robertina Armas, Beatriz, Bárbara Aguilar, Diego Suárez, Liliana Garcés, de Yanira Ariza, Mariluz Hurtado, María Benítez, María Lina Morales, Yosima Hernández, Birma Lisa, perdón, Miriam Guarín, muy buenas tardes, Laura Fon, Rosana León, Carmen Estrada. Recuerden, no voy a seguir saludando porque entonces perdería a mi maestro que está ahí esperándome. Yo voy a empezar a hacer una pequeña explicación, inmediatamente conectamos con él. Ya está listo ahí desde hace primero que yo llegó. Entonces, no voy a contestar más preguntas porque ustedes saben que el próximo martes tenemos colcha de retazos y el primer martes de Pascua tendremos colcha de retazos de numerología. Entonces, teniendo esas dos colchas de retazos, Joaquín, que es muy lindo, y los chicos de comunicaciones, que son maravillosos, y Geraldine, se encargan de guardar todas esas preguntas de todos para poder contestarles el día que es la colcha de retazos. Por ahora voy a dejar la historia así. Los amo, los reconozco, les agradezco que ustedes nos ayuden, estén con nosotros. Gracias por ponernos un dedito arriba, por darnos un like. Gracias a los que están conectados a TikTok, a YouTube, a Facebook, a Instagram. Gracias a todos los que nos mandan el link para que otras personas se conecten, o a los que activan su campanita de notificaciones para que cuando yo salga ustedes estén. Entonces me parece maravilloso. Hoy tenemos un tema muy especial y lo tenemos por la historia de la Semana Santa. Yo voy a decirle a Armando, ahora cuando hablemos con él, para la semana entrante poder cerrar esto con otro tema que tiene que ver con esta historia también, porque si hay algo que realmente daña al ser humano, se llama la culpa y el miedo. Son los dos grandes asesinos de un ser humano, la culpa y el miedo. Por eso yo quiero hablar hoy del verdadero sentido del pecado y quiero hablar de la reconciliación. Y por eso invité a mi maestro Armando Charovsky para que él estuviera presente. El Instituto Charovsky va a empezar a hacer un recorrido por Latinoamérica y va a estar en varias ciudades. Al final les voy a contar de eso, porque va a estar en Colombia, va a estar en Perú, va a estar en Ecuador, está en varias partes de Latinoamérica. Entonces vale la pena que aquellos de ustedes que quieran realmente empezar a entender cómo reconciliarme, si no sé cómo hacerlo, puedan estar con el instituto, puedan estar acompañándolos a ellos para que ustedes se den cuenta la maravilla que se puede tener en este nivel. Pero entonces yo quiero hablar del pecado. ¿Cuál es el grave problema del pecado? El grave problema del pecado es que nos encierra en una cárcel, ¿ya? Y la idea de eso no era esa. Si ustedes miran la Biblia, desafortunadamente eso no fue lo que vimos nosotros, porque si uno mira las Sagradas Escrituras, en la Biblia, para los que somos católicos o cristianos, en la Biblia se habla de que el hombre pecó, y como el hombre pecó, entonces fueron expulsados del paraíso. Y la pregunta es, si Dios era Dios, ¿ya? Analicemos la película, porque además se supone que esta Semana Santa es una semana para reconciliarnos. Entonces, si Dios era Dios y sabía lo que iba a pasar, ¿por qué carajo dejó que Adán y Eva pecaran? ¿No les parece una pregunta con mucha lógica? Entonces, la pregunta es, ¿eso quiere decir que detrás del pecado hay algo que es importante? Y ese algo que es importante es lo que vamos a descubrir hoy. Cuando nosotros nos sentimos pecadores, nos castigamos. Yo eso quiero que lo entendamos todo.
Es muy especial porque en las diferentes culturas religiosas, el hecho de que la gente vaya y confiese sus pecados hace que la gente sea absuelta y se le acabó el pecado, ¿ya? Pero desafortunadamente, ojalá todo fuera así de fácil, pero la historia no es real. El grave problema, a mí me encantó la presentación que hicieron los chicos, ustedes las pueden ver en las redes, porque ellos la colocan en las redes. Me parece súper especial ver lo que hablábamos, lo que hablaban ellos cuando hicieron su presentación inicial del verdadero sentido del pecado. El pecado nos muestra la humanidad que tenemos. Esa es la realidad. Nosotros tenemos una parte divina y una parte humana. Y esa parte humana necesita tener compasión y comprensión de las situaciones que vive en la vida. Normalmente el pecado está amarrado a aquello que nosotros creemos que está mal. ¿De acuerdo a qué? A nuestras creencias, a nuestros principios, a nuestros valores, a la información que recibimos de nuestros adultos de autoridad. Entonces, obviamente, para nosotros hay cosas que son pecado, que usted voltea a mirar y para otros no son pecado, así de sencillo. Entonces uno se queda como, uy, ¿qué pasó ahí? Porque si uno voltea a mirar, pues la historia no tiene que ver con el otro, sino que tiene que ver contigo. Lo que pasa es que si uno aprende a vivir en una sociedad, si uno aprende a vivir en una comunidad, si uno aprende a vivir en una iglesia, si uno aprende a vivir en un gobierno, pues tiene que adaptarse a las reglas, normas, principios, valores o lo que sea que tenga esa comunidad, esa iglesia, ese país, lo que sea, ¿ya? Entonces, es importante, si ustedes voltean a mirar, nosotros en Colombia no tenemos pena de muerte, esa es la realidad. En algunos lugares de Estados Unidos, no todos, pero en algunos lugares de Estados Unidos existe la pena de muerte. En algunos lugares del Oriente, cuando encuentran a alguien actuando mal de acuerdo a los principios que ellos tienen, no tienen problema en amarrarlo de un poste y matarlo. Así de sencillo, apalearlo hasta que muera. Entonces la pregunta es, ¿eso es un pecado o no es un pecado? Ahí estamos nosotros metidos en esta historia. Cuando yo conocí la hipnosis clínica reparadora, cuando conocí a Armando Charovsky, realmente yo lo fui a conocer por hablar de banda gástrica virtual. Es un maestro, él fue el creador de la técnica, entonces es un ser maravilloso. Pero obviamente como no me iba a ir por un día y medio, que era lo que duraba el curso, pues me decidí irme a hacer un curso sobre hipnosis clínica reparadora. De ahí han salido otras técnicas. Mi maestro de descodificación biológica transgeneracional, Jesús Casla, creó algo que se llama hipnosis clínica, ay Dios mío, descodificación biológica reparadora, y trabaja con las técnicas que Armando creó, más otras que él ha creado. Entonces, así estamos muchos de sus alumnos en el mundo, trabajando con las herramientas básicas que él nos dio y nos dio la posibilidad de poder ayudarle a la gente a que se reconcilie. Ahora hablaban del perdón. Yo quiero que entiendan algo. La vez pasada leí algo que a mí me pareció súper maravilloso, y era que cuando uno dice yo te perdono, ¿ya? Cuando uno dice ya te perdono, te estás poniendo por encima de. Dicen que el único que debería perdonar es Dios, y Dios es amor, así que Dios no necesita perdonar. Dios comprende, Dios te mira, Dios vive en ti y Él entiende lo que está pasando por tu vida. Yo les voy a contar algo antes de entrar con mi maestro, porque voy a entrar a hablar de un tema muy especial que tiene que ver con todas las historias de infancia que hacen a veces que vivamos abusos, que vivamos situaciones que nos complican la vida. Pero es para poder entender un poquito el sentido del pecado. Yo soy una mujer que tiene 2 matrimonios, ¿cierto? Yo me casé por la iglesia con un hombre que no nació para ser casada. Hay gente que nace para ser soltera, hay gente que nace para ser pareja y hay gente que nace para ser padre. Mi exmarido, que es un hombre maravilloso al que quiero con todo el corazón, mi exmarido no nació para ser pareja, menos para ser padre. Ya hoy me decía, hoy no, en estos días que hablábamos los dos me decía, uno paga el precio con la soledad en la vejez,
porque pues ya, si yo estoy grande, pues está un poco más grande que yo, tiene 8 años más que yo. Entonces, obviamente, la soledad pega mucho y duele mucho. Entonces dice, uno paga, y eso es una historia de culpa, ¿ya? Y sentirse culpable es una tontería porque eso es lo que nos mete en la historia del pecado. Entonces yo me casé, me separé, tenía 2 hijos de mi primer matrimonio. En mi vida aparece mi Restrepito, ustedes ya saben quién es mi Restrepito, algunos de ustedes lo han visto, es un hombre muy especial, para mí fue un regalo del cielo y fue un regalo que la vida me puso por algún motivo maravilloso, definitivamente. El hombre más bueno del mundo, el hombre más especial, me recibió con 2 hijos, nunca en la vida puso diferencia entre sus hijos y mis hijos, ya eran nuestros hijos, porque en muchos matrimonios se da eso, tus hijos, mis hijos, nuestros hijos. No, no, no. Cuando yo recibo a alguien, lo recibo con todo, entonces es importante entenderlo. Uno mira a Armando y uno mira a la hija de Armando que está con él en este momento haciendo todo su trabajo, el trabajo que Armando hace, porque Armando ya no viaja tanto. Y es muy impactante ver cómo un hombre que realmente tiene el sentido del amor real recibe a una pareja y recibe los hijos como si fueran de él. Eso lo hizo mi esposo. Yo trabajaba con la YMCA, dirigía el campamento de la Asociación Cristiana de Jóvenes aquí en Colombia, y en una Semana Santa, para poderme ir a todo esto, en una Semana Santa llegó un sacerdote para hacer una misa, porque estábamos en miércoles santo, jueves santo, y entonces toda la semana habían 250 personas en campamento que iban a estar allá. Entonces llevábamos el padre para que hiciera una misa y para que acompañara a la gente. Y me acuerdo que el sacerdote llegó y dijo, alguien se quiere confesar, ¿ya? Yo llevaba, estaba esperando a mi primera hija, todavía no había nacido mi primera hija, estaba esperándola a ella. Entonces la gente fue, se confesó, y al final yo me arrimé a él y le dije, padre, yo quiero hablar con usted, pero no me quiero confesar. Y entonces él me miró y me dijo, ¿por qué no te quieres confesar? Y le dije, porque cuando yo le diga lo que voy a decir, usted me va a decir que no me puede absolver, que porque estoy en pecado. Y lo más especial de la historia, padre, es que yo no voy a salir de esta situación. Entonces él me miró, le dio risa y me dijo, cuéntame, ven, te sientas y me cuentas. Entonces antes de que empezara la iglesia, la misa, comenzamos a hablar los dos. Yo soy hija, acuérdense que mi padre iba a ser sacerdote, le faltaron 3 meses para ser sacerdote, entonces fui criada bajo todas las normas, los principios, las leyes, todas las cosas de la religión católica. Soy católica, apostólica, practicante, respeto todas las religiones del mundo y las amo profundamente, pero es importante que entiendan que ahí hay una historia bien especial, porque realmente pues la idea de que yo estuviera casada por la iglesia con un hombre y ahora tuviera otro hombre, pues a mí me hacía sentir pecadora. Entonces yo me senté con el padre, hablé con él, y entonces él me dijo, ¿por qué dices que no te absuelve? Y le dije, mire, padre, yo soy una mujer casada, tengo un marido, mi marido, yo tengo un matrimonio anterior, me casé por la iglesia con un hombre, y este hombre y esta relación se acabó, y a mí la vida, Dios, el universo, llámenlo como usted quiera, me dio la oportunidad de tener un hombre maravilloso en mi vida. Y ahora estoy esperando un hijo de él. Obviamente, usted me va a tener que decir que yo soy, utilizan este término, amancebada, o vivo en libre concubinato, porque esa es la palabra que usan, de acuerdo a los principios religiosos, con este hombre. Entonces, ¿por qué? Porque yo no me podía casar con él por la iglesia, no puedo, ya me puedo divorciar, pero no me puedo casar. Entonces le dije a él, y para poder casarme con este hombre, yo lo único que podría hacer sería quedarme viuda, y yo no quiero que mi esposo se muera. No quiero que mi ex esposo se muera. ¿Por qué? Porque yo lo quiero mucho. Él es un hombre bueno, que no hayamos podido tener una relación que durara. No es esa historia, pero yo no quiero que él se muera. Entonces, si usted me dice que lo deje, yo no lo voy a dejar. Si usted me dice que tengo que volver con mi marido no va a volver conmigo, ni yo con él. Entonces, obviamente, si usted me dice que no me puede absolver, ¿para qué le voy a decir que me confieso?
Porque la idea de la gente cuando se confiesa, y eso es lo que quiero que entiendan, es poder reconciliarse. ¿Con quién? Con Dios o con él mismo, con sus principios, con sus creencias, con sus valores. Y este hombre, que era un hombre de Dios, porque desafortunadamente no todos son así, tengo que reconocerlo, un hombre que tal vez Dios habló a través de él me dijo, tú tienes toda la razón. Si yo te hablo como el sacerdote, yo te tengo que decir que yo no te puedo absolver porque realmente estás viviendo en pecado. Entonces a mí me dio risa, me quedé callada y me dijo después, pero si yo te hablo como el hombre de Dios que hay en mí, así me dijo, si yo te hablo como el hombre de Dios que hay en mí, yo te diría que Dios puso ese hombre en tu vida para algo. Dios vive en ti, actúa en ti, está dentro de ti. Él sabe lo que te está pasando en la vida. Entonces, ¿cuál es la idea de sentirte pecadora y sentirte culpable? Suéltaselo a Dios. Y todos los días en la mañana dile a Dios, Señor, tú lo mandaste para algo. Tú lo tienes en mi vida para algo. Yo te doy las gracias y lo pongo en tus manos. Tú verás qué vas a hacer con él. Han pasado 30 y algo de años, muchachos. 30 y algo de años. Ese día le dije al padre, porque yo no había vuelto a comulgar, ese día le dije al padre, padre, pero si usted no me absuelve, tampoco puedo comulgar. Y el hombre me miró y me dijo, hija, ¿has visto alguna vez a un padre que siente a su hijo a su mesa y no le dé de comer? Y yo me quedé mirando y le dije, no. Y me dijo, ok, Dios es el padre más amoroso del mundo. Y ese padre amoroso jamás en la vida va a querer que no te alimentes. Puedes comulgar. Ese día él me reconcilió. Me reconcilió con la vida, con mi exmarido, con mi marido, me reconcilió con la religión, me reconcilió con todo el mundo. Han pasado 30 y pico de años, muchachos, porque mi hija tiene 30 y pico de años. Han pasado 30 y pico de años y en estos 30 y pico de años yo no tengo pecado. Yo me reconcilié con Dios y todos los días le digo a Dios, tú sabes para qué lo pusiste en mi vida. Increíblemente, hace 22 años tuvo un accidente de tránsito y perdió la memoria. Increíblemente y maravillosamente, ese accidente de tránsito me metió donde yo estoy en este momento. Había una razón de ser. Entonces, a veces en la vida nosotros nos quedamos en la creencia, nos quedamos en la idea, nos quedamos en la culpa, nos quedamos en el pecado y obviamente eso nos complica la vida completamente a nosotros. La idea y el verdadero sentido del pecado, uno, es aprender a entender nuestra humanidad. Somos humanos y como humanos tenemos que aprender a vivir. Yo me acuerdo cuando en Norris Unido una mujer maravillosa me dijo, si te hubieran querido para ángel, te hubieran dejado en el cielo. Es verdad, a mí me querían en la tierra y tengo que vivir las cosas de la tierra. Y tengo que vivir y a veces enfrentarme a esas cosas que yo digo, esto es bueno, esto es malo, ¿cómo es esta historia? Entonces es bueno entender eso. Pero el verdadero sentido que tiene esta historia del pecado es entender que hay situaciones de vida que a veces no podemos comprender, pero no por eso tenemos que sentirnos culpables y que no tenemos ni que perdonar ni perdonarnos, porque eso es estar por arriba, estar en el ego. Ya tenemos que comprender y reconciliarnos. Cuando yo aprendí hipnosis clínica reparadora, Armando Charovsky, mi maestro, el dueño, el director del Instituto Charovsky, me dio la oportunidad de ver la vida de una manera diferente. Ustedes no se imaginan cuántas situaciones de abuso se presentan. Tiene un libro maravilloso que se llama Las Inculpadas. Me encanta Las Imputadas se llama. Me encanta el libro. Se lo recomiendo a todas las personas que han tenido situaciones de abuso en su vida, porque desafortunadamente el niño no entiende que él no es un pecador. El niño no analiza, no piensa,
El niño no procesa mentalmente, el niño no tiene lógica, el niño siente. Y como siente, cuando él cree que él es el pecador, se va a meter en una cárcel donde necesita salir y reconciliarse con él y con la vida para poder entender que el verdadero sentido de esto era poderse reconciliar consigo mismo y con la vida. Por eso lo invité a él hoy para que habláramos acerca de eso. Él es un hombre muy sabio, es un hombre con un poder increíble y una capacidad de amor extraordinaria. Él, Inel y su esposa, que ahí está al ladito de él, porque él dice que su mejor mano derecha siempre está al lado de él. Son seres humanos llenos de amor, son seres humanos llenos de sabiduría, de la sabiduría que da el tiempo, de la sabiduría que da el estudio, de la sabiduría que da el amor infinito que pueden mirar a los demás. Cuando uno mira a Armando Charovsky trabajar, y me dan ganas de llorar, la verdad, y lo ve tocando el niño interior de alguien cuando trabaja con hipnosis, es algo increíble. Ver la forma en que ama a ese niño, la forma en que lo reconforta, la forma en que lo reconcilia, la forma en que le permite entender a esa persona que él no es culpable y que puede liberarse y que puede entender que la vida puede ser fácil para él si logra reconciliarse con él mismo, es algo maravilloso. Armando, una linda instante. Feliz noche para ti. Qué lindo verte y qué lindo escucharte. Realmente es una poesía verte y escucharte. Tan lindo. Realmente es muy lindo, es muy hermoso, es muy hermoso. Yo te voy a agregar una cosa que tú no conoces. La religión cristiana y la religión judía beben del mismo pozo. En la religión judía hay un día en el año que es el Día del Perdón. Ah, sí. Ese día la gente se perdona entre sí las cosas que se han hecho mal y se dice que los pecados, digamos, lo que uno dijo de Dios, lo que uno ofendió a Dios, eso no hace falta pedirle perdón porque para eso es Dios, porque tiene un amor eterno e infinito. Y entonces el perdón se trabaja entre los humanos. O sea, a quien se le pide perdón es a tu hermano, es a tu amigo, es a un desconocido al que fastidiaste. A esto se refiere el perdón. No importa, es un comentario religioso. De todas maneras, lo que sí yo trabajo mucho es el tema de la culpa que está detrás de casi todas las dolencias que traen a la gente a la terapia. Mira, el libro que tú mencionaste, que salió publicado con el nombre Las autoimputadas en Amazon, en la Argentina su primera edición se llamaba Atrapadores de Culpas. Inclusive más, decía que era el número 1 de Atrapadores de Culpas, y se refería, acá arriba dice, las autoimputadas, que son las mujeres que fueron tocadas o manoseadas y se imputaron a sí mismas, ¿no?, una baja calificación, quizás la peor que sabían. Pero no me refiero solamente a eso, porque hay otro montón de cosas que tienen que ver con la culpa. Por ejemplo, yo en este momento me estoy recordando una chica en México que ella era zurda y entonces no podía escribir con su mano derecha. Y el maestro de primer grado se reía de ella y se burlaba de ella porque ella no era capaz, como su hermano mayor, que sí había estado con ese maestro, de aprender a escribir con la mano derecha. Entonces ella, un fin de semana, le deseó completamente el mal al maestro, ¿por qué no se morirá? Y la semana próxima el maestro no vino a clase y le dijeron que se había muerto el fin de semana.
aunque tú no lo creas, esa persona avanzó por la vida hasta los 40 años por lo menos, después hubo algún episodio más, sintiéndose culpable ella de que el profesor se haya muerto. Porque la mentalidad de los niños es así. Si yo te deseo un mal y el mal se produce, el único culpable soy yo. No hay otra manera de comprenderlo. Y ahí está, Atrapadores de Culpa. Dice, ¿quiénes son las autoimputadas? El Me Too, el Yo También, comenzó en el mundo a partir de una denuncia pública de alguien que fue tocada. Pero en realidad yo hablo del yo no sabía. O sea, montones de gente que les pasó eso y no lo recuerdan, simplemente no lo recuerdan, pero atraviesan fibromialgias, pánico, jaquecas, tartamudez, impotencia sexual, incapacidad de reproducción. O sea, hay un montón de historias vinculadas con la culpa. Algunas tienen que ver con la culpa sexual. O sea, algunas tienen que ver con niñas o niños que fueron estimulados sexualmente a una edad muy temprana, antes de que maduraran sexualmente, y eso les hace sentirse cómplices, y entonces no han podido avanzar por la vida. Pero fuera de eso, te aseguro que hay montones de datos. Los padres se separan, los niños se sienten culpables, porque los padres cuando discuten entre sí, el padre le dice a la madre, porque tu hijo, porque es de ella, tu hijo me dijo tal cosa. O la madre le dice, porque tu hija me dijo tal cosa. Y los chicos que escuchan eso, de verdad se lo creen. De verdad creen que papá y mamá se separan porque yo le dije tal cosa. O sea, la culpa infantil, yo cuando quiero explicarlo digo lo siguiente. Si a mí me pasó algo malo a los 4 años, y yo resolví que yo no merezco tener éxito en la vida porque soy un miserable, eso es una cosa que resolvió un niño de 4 años. O sea, es necesario rehacer el recuerdo para verlo con ojos de adulto, porque la única memoria que tengo yo de eso es la que registré originalmente, que es una película que filmó un chico de 4 años. Hay una cosa que a mí me impactó mucho cuando te lo oí y que es totalmente real, y es, tú dijiste que el niño hace la película, no, posiblemente la película no es literal y realmente todos nosotros, adultos y niños, cada uno de nosotros va construyendo la película de acuerdo a lo que tiene adentro. La película, cada uno tiene su propia verdad. Al tener su propia verdad, lo que yo interpreté cuando era niño o lo que yo interpreto a veces de adulto no es cierto. Es decir, ese es el grave problema de a veces trabajar con el inconsciente de uno, porque uno no sabe qué realmente es real y qué no es real. Entonces, si cada uno de nosotros, si por ejemplo este niño interpretó y vio una película que no era tan real como él lo pensaba, por eso muchos se sienten culpables ante una historia de esa. Y lo chistoso es que cuando la gente se siente culpable es porque es pecadora, es decir, falté, transgredí una ley, transgredí un valor, transgredí un principio, transgredí o engañé a alguien. Entonces, en ese momento viene toda la historia del castigo. Lo que tú dijiste es totalmente real. La gran mayoría de las enfermedades, cuando uno lo mira en biodescodificación es así, la gran mayoría de las enfermedades están manejadas por una historia que tiene que ver con esto, con la mente, con lo que siento, con el pecado, con la culpa. Entonces, es importante que la gente tome conciencia de que su película puede no haber sido tan real. ¿O qué generalmente no es real.
es una construcción. Además es una construcción cargada de interpretaciones, porque cuando tú ves algo hoy, construyes un recuerdo, pero tu conocimiento de la vida es el suficiente como para que alguien te diga, me peleé con mi marido y tú le dices, tienes que hablar con él y ver si te quiere o no te quiere. O sea, tú tienes una construcción mental de la vida. Pero cuando lo mira un chico de 5 años, yo recuerdo en este momento una chica de 5 años que el portero de la escuela, o sea, el encargado de la escuela, había abusado de ella. Y ella se sentía culpable porque la madre le había dicho, no hables con terceros. Entonces, la culpa que ella sentía no era de que él se había aprovechado de ella, sino que era de ella porque no le había hecho caso a mamá que le había dicho no hables con terceros. ¿Me explico? O sea, a la culpa se le agrega la interpretación que puede hacer un niño de 4 años, de 5 años, de 10 años, de 15 años, ¿no es así? La interpretación de acuerdo a su manera de ver y de entender las cosas. Es decir, cuando nosotros hablamos del pecado, que es nuestro tema de esta historia, que está amarrado a la culpa porque uno no lo puede separar indiscutiblemente, cuando hablamos del pecado, entre comillas, el pecado normalmente se produce más por la interpretación que yo haga que por la realidad de lo que pasó. Claro que sí, inclusive más. Sartre, que fue el que desarrolló el existencialismo, decía que lo importante era la intencionalidad. O sea, no es lo mismo intencionalmente pecar que pecar. O sea, nosotros vivimos una vida muy complicada. Las normas de la religión se hicieron hace mucho tiempo, cuando la vida era un poquito más sencilla. Y entonces hay de repente cosas. Tenemos que creer en Dios. Dios es más inteligente que nosotros, es más sabio que nosotros y tiene un corazón más grande que el nuestro. Entonces, partamos de una base. Dios nos quiere. Así como nosotros queremos a nuestros hijos, nosotros castigamos a nuestros hijos cuando no cumplen lo que le hemos pedido. Pero no lo castigamos ni por gusto ni con placer. Cuando castigamos a un hijo, lo hacemos con el dolor que queremos que aprenda conductas que le permitan ser una buena persona. Dios es igual con nosotros. O sea, si Dios nos castiga sobre todo para enseñarnos a hacer una vida buena, una vida sana, una vida ordenada. No creemos que Dios castiga caprichosamente. Yo creo exactamente lo mismo. Es decir, yo no me imagino a Dios diciéndole, mandémosle a este tal cosa. Ya, cuando yo era pequeña, mi idea de Dios era un Dios castigador. Entonces era el ojo ese que lo perseguía a uno. Increíblemente, yo creo que podía estar en una historia de esas freudianas, porque en las noches yo veía el ojo de Dios persiguiéndome para ver qué estaba haciendo mal. Era terrible mi historia en esa época. Cuando yo logré entender, y esto increíblemente me lo ayudó a entender lo que he aprendido. La PNL, la gente piensa que cuando uno le enseña a la gente a manejar el poder de la mente, está desconectándose de Dios, y es totalmente diferente a esa historia. Entonces, aprendí que Dios es amor. Y si Dios es amor, Dios simplemente es un Padre amoroso que nos enseña. Y si no se enseña, no, pues no tiene por qué castigarnos. Él, cuando aprendemos, ya tenemos que volver a vivir la misma historia. Es como cuando uno está empezando a caminar. Me paro, doy 2 pasos, camino, me caigo, me tengo que volver a parar.
¿ya? Y entonces no está ahí esta historia de te caíste, te tengo que pegar por bruto. No, él con infinito amor coge, lo recoge a uno y echemos para adelante. Cuando nosotros miramos esta historia, y eso es lo que yo quiero que entiendan, a mí la imagen, ya, es decir, yo sé, Armando maneja toda la parte judía de la historia, es algo hermoso en él, porque verlo, oírlo hablar de esa parte religiosa de ellos, porque yo también creo que los católicos y los judíos somos hermanos, en la iglesia somos hermanos, aunque tengamos ideas diferentes, es muy chistoso verlo porque uno puede entender que si Dios es amor, está ahí. Pero en nuestra idea de la Biblia de nosotros, la católica, y la de los cristianos, me imagino en general, aparece la historia de cuando Adán prueba el árbol del conocimiento y entonces lo echan del paraíso y entonces a la mujer le dicen parirás con dolor y a él le dicen tendrás que ganar el pan con el sudor de tu frente, y en ese momento yo creo que a todos nosotros nos quedó una idea y es Dios castiga. El hombre es un castigador, hijo de madre desgraciado, que lo castiga a uno si uno se porta mal, si no hace lo que él quiere. Y entonces ahí viene una pregunta y es, se supone que se nos dio el libre albedrío, se supone que nos dieron la oportunidad de que pudiéramos elegir qué caminos vamos a tener. A nosotros no nos traen a la vida y nos dicen, usted tiene que vivir esto, tiene que hacerlo, no, cada uno va escogiendo de acuerdo a eso, y lo que tú decías es cierto, nuestros padres buscan darnos una formación. Yo ahora que tengo a Luciana me he divertido mucho porque pues Luciana es mi nieta, entonces a ella no tengo que criarla, a ella la puedo malcriar. Esa es la gran diferencia de ser papá, de ser abuelo, porque yo a Luciana, ahora nos reíamos en el carro, porque a veces le doy un pedacito de dulce, es prohibido darle dulce todavía, tan chiquitita, sin embargo de vez en cuando saco un pedacito y se lo doy, ella me hace ñam ñam, entonces cuando viene y me lo pide, la mamá lo mira así con los ojos rayados, y yo digo, claro, ella es la mamá, está para formarla. La abuela, pues la protege, la cuida, la acompaña, pero no está para formarla. Le puede dar ese amor, así como el amor de Dios, incondicional, ¿ya? Entonces, si nosotros logramos entender que simplemente estamos manejando una cantidad de cosas por esas ideas que hemos formado, que hemos hecho en nuestra mente, tenemos que buscar cómo mejorarlas. Es eso realmente el trabajo que hacen los psicólogos, los terapeutas, que hace la hipnosis clínica reparadora. El buscar esa parte de reconciliación. No es, a mí me da risa porque la gente piensa que cuando uno hace hipnosis, entonces la idea es, por favor, bórreme esto de la mente, ya, bórremelo, nunca en la vida lo voy a volver a recordar. Y la historia no es esa, es decir, yo he estudiado hipnosis contigo muchas veces, he estudiado con PNL, con todo, y uno lo primero que aprende es, la hipnosis no le borra a uno la información, la hipnosis lo que puede hacer es ayudarte a comprender, ya para que te puedas reconciliar. Y con eso hay varias técnicas, la misma historia que hace la iglesia nuestra de yo te absuelvo. A mí me da risa porque a veces en terapia le digo yo a la gente eso, si lo que necesita es que la absuelva, yo en nombre del amor la absuelvo con el mayor de los gustos, para que no se sienta más culpable, no sienta que tiene un pecado cargándola, porque eso no es bueno para usted. Es eso lo que busca realmente a uno a través, cuando la gente no ha podido y va a una terapia y va a una cosa y patinan y patinan y patinan, es porque hay algo adentro que no han podido sacar, y la hipnosis es una herramienta poderosa para eso, Armando. Es fundamentalmente, tal como nosotros la usamos, es una herramienta investigadora, o sea, cuando la persona tiene un síntoma, cualquiera, tiene jaqueca, viene una persona y me dice que tiene jaqueca. Entonces, lo que yo hago es un trance ligero, porque nosotros, tú sabes, en hipnosis clínica reparadora trabajamos con trances ligeros de hipnosis donde la persona nunca pierde la conciencia, porque si perdiera la conciencia tendríamos que despertarlo porque tenemos que hablar con el paciente. Y lo que estoy haciendo con la persona en estado de relajación es buscar en la infancia los recuerdos vinculados con el origen de lo que le pasa. Y es fantástico,
Porque sucede que aparecen los recuerdos vinculados con el origen de esto que le pasa. O sea, que el inconsciente del paciente siempre supo, antes que yo se lo preguntara, siempre supo, porque entonces la persona viene con jaqueca y aparecen episodios donde el abuelo le gritaba a la abuela, por ejemplo. Entonces, nadie se lo había preguntado nunca, pero preguntaba en esa situación y al contestar, demuestra de que siempre supo qué era lo que estaba detrás. Y lo que pasa es que si no lo descubre, pues se queda ahí. Es como cuando uno le talla un zapato y tiene una puntilla y si nunca miró la puntilla, pues nunca va a descubrir la historia. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando uno lo mira desde esta perspectiva, y la gente no ha podido, porque pasa algo, y esto lo ve uno mucho en terapia, y es que llega la gente y dice, mire, yo he ido donde psicólogos, he ido donde psiquiatras, he ido no sé dónde, me ha pasado tal cosa, tengo tal problema de salud o tal problema emocional o tal problema económico, bueno, lo que sea, porque la gente llega por muchos motivos y nadie ha podido dar con el clavo. En ese caso es muy importante y es muy bueno trabajar, lograr entrar en el inconsciente, porque como tú mismo dices, el inconsciente sí sabe dónde está la causa y qué es lo que hay que hacer. Exactamente. Y hay una cosa más que quiero aclarar, aunque hoy el aspecto del trabajo de hoy tiene mucho más de religioso, que es digamos, el sentido del pecado. Yo quiero hablar de la culpa entre la gente y es el valor terapéutico del abrazo. Un buen abrazo vale por varias sesiones de un buen psicólogo. O sea, un buen abrazo de verdad, donde lo que estén sea el corazón con el corazón, realmente son muy importantes. En este momento lo hice como un tema de costado, porque en este caso no me estoy refiriendo al abrazo con Dios. Pero un abrazo con Dios, cuando tú me dices que hablaste con el cura ese, y el cura ese te dijo y te recordó que Dios está dentro tuyo, el abrazo con Dios, yo personalmente lo tengo cada mañana, porque le digo gracias a Dios de que me regaló un día más de mi hermosa vida. Qué hermoso. Entonces, ahí es donde está el verdadero sentido. Fíjate que la gente piensa que cuando íbamos a hablar de esto, porque muchas personas, cuando uno toca temas como esto, la idea es, uy, van a hablar de religión. Yo había pensado inicialmente y dije, voy a decirle, yo tengo un sacerdote que es un encanto de hombre, que es alumno mío de PNL, dije, lo voy a invitar para que él venga y hablemos del pecado desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista divino. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista divino tú lo acabas de decir, y es Dios siempre te comprende, él no necesita perdonarte, porque además está en ti, vive en ti, él entiende lo que está pasando, entonces Dios no necesita perdonarte, ¿ya? La idea de la reconciliación es que yo me perdone a mí mismo y que yo me sane a mí mismo. Cuando yo miro el trabajo que tú haces o que hacen en el instituto y el que hacemos los que somos terapeutas tuyos, que trabajamos con hipnosis clínica reparadora, a mí me impacta mucho ver cómo realmente es el paciente el que se reconcilia con él. Es el paciente el que es capaz de tomar la decisión de salir adelante. Ya no me borran la información, como decía antes, sino acepto. Lai Ribeiro decía algo, Lai Ribeiro es uno de mis maestros de PNL, y él decía algo que es cierto, y es: tú los hechos no los puedes cambiar, pero tú puedes cambiar la interpretación que hagas de los hechos. A mí me impactó mucho una compañera nuestra que estuvo, la última vez que yo estuve en Argentina, que hicimos un trabajo y ella después tuvo un accidente. Me impactó mucho porque cuando ella entró en hipnosis, no sé si recuerdas,
estaba manejando una historia de un abuso que había tenido cuando tenía 3 años de edad. ¿Ya? Y recuerdo, nunca se me va a olvidar porque para mí fue súper, a mí todas las hipnosis tuyas me parecen impactantes. Yo soy feliz hablando de ellas, se los cuento a todos mis alumnos. Me encanta cuando alguien decía ahí, qué bueno que lo hayas traído porque hablas tanto de él, pero no lo habías traído, qué maravilla. Dice, tantas veces lo has mencionado, qué felicidad verlo y escucharlo ahora. Gracias por este regalo. Entonces, a mí me maravilla porque yo he visto cosas tan increíbles contigo, he visto cambios tan impactantes en la vida que realmente me impresionan mucho. Y me acuerdo cuando descubriste, cuando ella empezó a hablar y empezó a contar su historia de que su primo en una finca a los 3 años le había quitado las pantaletas, las bombachas, dijiste tú. Nunca se me va a olvidar las bombachas. Los calzones, le había quitado los calzones para tocarla, teniendo ya 3 años de edad y ella no lo recordaba, lo recordó a través de la hipnosis. Y obviamente el dolor no fue ese, sino que su mamá descubrió que a ella la habían abusado y salió con los panties en la mano en la calle. Fíjate el daño que a veces hacemos nosotros con niños que interpretan la historia de una manera diferente. Ella no entendió que la abusada fue ella entendió que ella era la mala, que se había dejado quitar las pantaletas por este muchacho. Entonces, es muy impactante ver cómo realmente hay tantas cosas guardadas dentro que no nos atrevemos a decir. A mí me maravilla ver el trabajo que se hace con hipnosis, Armando, porque gran cantidad de cosas no las recordamos. Si cuando yo hago terapia común y corriente, es decir, una cita de terapia con una persona antes de hacer una hipnosis o algo, siempre le pregunto a la persona qué recuerda de sus primeros 7 años de vida. Y el 80% de la gente, para no decir más, siempre dice, yo no me acuerdo nada de mi infancia. No me acuerdo nada de mi infancia. ¿Es porque nos protegemos? ¿Es porque no queremos recordar? ¿Es porque está guardado en el inconsciente porque puede habernos hecho daño? ¿O qué es lo que ocurre para que realmente? Porque cuando usted entra en hipnosis, la gente lo recuerda. Yo me acuerdo cuando hacemos dibujo con hipnosis, ¿ya? Y uno ve a una persona en un trance dibujando un momento feliz de su vida. ¿Qué es lo que haces tú? Pues tú lo haces cuando trabajas con la persona, trabajas desde la parte terapéutica, pero cuando uno lo aprende, a mí me impacta ver cómo uno puede hacer el momento más feliz un momento feliz de su vida y es capaz de sacarlo de su inconsciente. Entonces, ¿por qué la gente no recuerda? ¿Porque tiene miedo? ¿Porque se siente culpable? ¿Porque es fea la información? ¿O por qué? No sé, o sea, digamos, aceptémoslo como el plan de la naturaleza y vayamos a buscar, tal como tú lo dijiste, o vayamos a buscar el origen de una dolencia o vayamos a buscar algún recuerdo lindo de esos que tenemos perdidos por ahí. Que todos, mira, viene una persona y me dice, nunca fui feliz, nunca. En cuanto yo busco, entonces de repente recuerda, uy, tenía sed y mi mamá me trajo agua y se cuidó. Dice, quiere decir que yo le importaba a mi mamá. O sea, acaba de descubrir porque tuvo un recuerdo donde la madre cuidó de que le bajara la temperatura, entonces yo le importaba, porque yo creí que nunca le importé a mi mamá. ¿No es así? O sea, estamos llenos, en realidad es así, Dios nos hizo para que seamos felices. Es verdad. Y cuando no somos felices es porque hace falta engrasar la máquina, o sea, hace falta mejorar un poquito la máquina para ser un poquito más feliz, porque eso es lo que hace feliz a Dios, así como a nosotros nos hace feliz ver felices a nuestros hijos y a nuestros nietos. Fíjate que qué bonito eso. Hay una cosa que tú me cambiaste completamente cuando yo llegué, porque yo había aprendido hipnosis ericksoniana, con PNL, pues se aprende hipnosis, y me dio mucha risa porque a mí la gente venía y me decía, yo quiero una hipnosis. Y yo, ¿para qué? Yo tenía que saber el para qué, porque si no, no.
Porque sí, porque quiero saber, quiero ver cómo funciona, quiero saber. Entonces yo no hacía hipnosis de ese estilo, porque yo decía, qué tontería uno hacer una hipnosis de esa. Pero tú dijiste algo cuando estuvimos en clase que realmente es cierto, y es, posiblemente esa persona llega, ella no sabe por qué quiere la hipnosis, pero su inconsciente sí sabe. Y entonces tú me decías, yo no tengo ningún problema en hacerla. ¿Por qué? Porque posiblemente lo único que ella está haciendo es dando un grito de auxilio diciendo, mírame por dentro, permíteme que yo me mire. Y mira lo que acabas de decir, qué chévere uno tener un recuerdo hermoso de su infancia. ¿Ya? Cuando yo hice dibujo con hipnosis en el curso fue muy impactante porque yo no me acordaba y hice el dibujo de los juegos en el garaje de mi casa cuando yo tenía 7 años de edad o 6 años de edad, y vi mis hermanitos y yo me vi con la muñeca y lo dibujé, y eso para uno es un reconciliarte con que sí, a veces uno piensa, y yo en mucha época de mi vida, porque me tocó a veces una época dura, pensaba, es que a mí me tocó los días más duros de mi vida, fue terrible mi vida. Mentiras, has tenido momentos maravillosos, has tenido momentos felices, donde la vida se ha reconciliado contigo y no te das cuenta. A veces la gente piensa que la felicidad es un objetivo y eso es lo que más le complica la vida porque no vive los momentos de felicidad, ¿ya? Me encanta lo que dijiste de yo me levanto todas las mañanas y me abrazo con Dios. Me encantó esa palabra. Yo todos los días le doy gracias a Dios por estar viva, por mi familia, por todas las cosas que tenemos. Y obviamente el sentir el abrazo de Dios, como tú dijiste, ahora lo voy a sentir en las mañanas. Cuando yo le diga gracias por darme un nuevo día, hoy aprendí de ti eso, gracias para poder hacerlo. Entonces, me parece súper importante el poder reconciliarse. Yo quería hacerte una pregunta. Sé que ustedes, pues Silvia, creo que tú todavía no, estás como niño juicioso en Argentina, pero sé que el instituto va a empezar a hacer una serie de recorridos por Latinoamérica y que va a estar en algunos países haciendo hipnosis clínica reparadora. Yo quiero que le expliques un poco a la gente porque la gente, ahí he visto algunos avisos que dicen yo quiero una hipnosis, no recuerdo mi infancia, yo quiero, y realmente la idea es poder trabajar en terapia, eso es cierto, el instituto lo hace permanentemente, nosotros lo hacemos, pero lo importante de esto es que hay gente que puede prepararse para ayudarle a la gente con esto y ayudarse a sí mismo. Entonces, ¿cuál es la diferencia y cómo puede la gente decir, a mí me encantaría poder estar allí? Yo te cuento, si hay algo que hemos hecho esto algo como una cosa sencilla. Es sencillo hacerlo, es demasiado sencillo. Tú sabes que yo digo que es peligrosamente fácil hipnotizar, que es sencillo hacerlo y que podemos transmitir todo el conocimiento, y esto va para todos los que se acercan a la gente, todos los que se acercan a la gente con ganas de ayudar, y no me estoy refiriendo solamente a psicólogos, me estoy refiriendo mira, hasta manicuras, y lo que le importa es poder ayudar a la gente. Hacemos cursos que duran 4 días, y ahora va a ser... Ojalá yo estaría bien como para poder hacerlo yo, pero en este momento quien tomó la bandera es Silvia, una de nuestras hijas. Va a hacer una gira, va a pasar por Lima, Perú, va a estar ahora en abril del 18 al 21, va a estar por Bogotá, va a estar allí del 25 al 28, va a estar en DF, en México, del 2 de mayo al 5, y va a estar en Madrid del 23 de mayo al 26. O sea, vamos a andar por Lima, vamos a andar por Colombia, vamos a andar por México y vamos a andar por España. Y en esos mismos países, un día más tarde se va a hacer una preparación de banda gástrica virtual
que es muy importante, esto lo digo, este párrafo lo estoy diciendo no solo por el conocimiento en sí, que es muy importante y es muy importante para uno, sino que además es una buena fuente de trabajo, la banda gástrica virtual. En cualquiera de los países hacen falta una buena fuente de trabajo. La información la pueden encontrar en nuestras páginas web. Con saber escribir mi apellido es miapellido.com, o sea, la página es miapellido.com, o sea, yaroski.com. Ahí están las fechas, están los teléfonos como para que nos llamen, y realmente vale la pena cada curso que tenemos. Y en este momento no está aquí Silvia, porque hoy Silvia estuvo dictando un curso aquí en Buenos Aires. Y cada curso que tenemos es como una familia nueva, porque se crean vínculos tan profundos, tan importantes y tan duraderos en el tiempo. Por otra parte, a quienes entren en contacto, yo después hago gratuitamente, hago Zoom abiertos como para que me hagan preguntas de que si hay cosas en la práctica que les resulte necesario consultarme. Así que resulta interesante, sobre todo resulta interesante si uno piensa en esto no como una herramienta mágica que permite curar mágicamente a los pacientes, sino como una herramienta de investigación que le permite a uno cavar más hondo. Y le permite a uno cavar más hondo. Si uno es un psicólogo, cava más hondo, y a veces cava más hondo para saber qué le pasa a mi hermano, qué le pasa a mi señora, o qué pasa en el lugar donde yo trabajo. O sea, realmente quien se pueda sumar vale la pena. Además hay una cosa muy especial y que a mí me parece importante, fuera de que es una herramienta como una profesión, realmente trabajar con banda gástrica virtual o trabajar con hipnosis clínica reparadora le da a la gente la oportunidad de tener una herramienta de trabajo nueva. Como decía Armando, no es solamente para psicólogos. Nosotros éramos 45 personas en el curso, en el primer curso que yo hice, éramos 45, 54, algo así. Y habíamos de todo, habían médicos, habían personas oficinistas, habían personas como yo no había ido para hipnosis clínica, sin embargo allá estaba y me enamoró profundamente, pero tal vez lo que más me gusta del aprendizaje es que son 4 días, pero son 4 días para mirarse uno por dentro, porque realmente la única forma de aprender es haciendo, y como dice Armando, es cierto. Él lo hice y lo repite desde el primer día de clase: hipnotizar es fácil, peligrosamente fácil. Esa frase ustedes la van a oír miles de veces de él. Entonces, es muy bueno. ¿Por qué? Porque como te toca trabajar en hipnosis a ti, vas abriéndote a tu inconsciente, vas descubriendo cosas tú mismo, vas pudiendo entender y trabajar cosas que te van a permitir reconciliarte con la vida. La idea realmente de esto, y me parece maravilloso el poder entenderlo, es poder darnos la oportunidad de reconciliarnos y de ser felices, como tú mismo dices. A nosotros nos mandaron a ser felices y yo no sé cuál es la gana de complicarnos la vida y realmente jodernos la existencia, perdón la expresión, pero lo tengo que decir así. Entonces, ¿por qué no empezar a trabajar? Para algunos de ustedes posiblemente, como decía Armando, es la historia de poderle ayudar a alguien, ¿ya? Pero para otros es la historia de poderme ayudar a mí mismo, de poderme sanar a mí mismo, reconciliarme con la vida. La idea de esto es la historia de reconciliación. Entender que nuestra parte humana puede haber vivido miles de cosas y que sin embargo podemos reconciliarnos con nosotros mismos y vivir de una manera diferente. ¿No es así, Armando? Es así, realmente es así, y realmente a mí me encanta y me enorgullece cuando eres tú quien lo dice,
porque no se trata de un saber académico. Sí No. es académico, sí Sí. es académico, pero no se trata de un saber académico. Se trata de un saber que nos permite crecer, que nos permite comprender y comprendernos. ¿No es así? E inclusive más, las cosas que aparecen muchas veces en los trabajos entre compañeros, es fantástico. Cuando ustedes lean el libro Atrapadores de Culpas, Las para, autoimputadas. para quienes lo busquen en Amazon, busquen las autoimputadas directamente. Prácticamente comienza con un testimonio que da una compañera, o sea, está la filmación del testimonio que da la compañera, y esa compañera era de un trabajo hecho entre compañeras. Ella no sabía, no recordaba, no sabía conscientemente que su padre había abusado de ella. No lo sabía. Y le apareció el recuerdo trabajándolo entre compañeras. Qué duro, qué bonito y qué duro. Ya es muy importante. Las cosas, lo que yo les decía es cierto, si uno quita la causa, quita el efecto. Entonces, si a mí me talla un zapato porque tengo una puntilla y un día descubro, me quito el zapato, miro la puntilla y me doy cuenta que hay una puntilla y la quito, pues en ese momento me sané. Tal vez ese es el secreto de la hipnosis clínica reparadora. A mí me encanta la palabra porque realmente lo que están haciendo no es olvidar. Alguien me preguntaba hoy, preguntaban hace un ratito, ¿cómo hace uno que sabe que sanó? Y yo digo, cuando uno recuerda sin dolor, puedes recordar y recuerda sin dolor. Ya, es decir, sin sentir ni la culpa, ni la rabia, ni ninguna emoción negativa, sino simplemente se puede recordar y se puede vivir con eso, porque eso es lo importante de la historia, ¿no es así? Es así, es así. Lo importante no es olvidar, sino aprender a vivir con eso. Y si el recuerdo es malo, habrá que aprender a vivir con ese recuerdo malo, porque además vivimos en la realidad, no es magia, vivimos en la realidad. A mí cuando alguien me dice, quiero que me hagas olvidar de tal persona, no, yo no soy capaz de hacerte olvidar de nada. Y si pudiera, no lo haría. Lo que quiero es aprenderte a vivir con ese recuerdo forma parte de ti. O sea, somos la suma de lo que nos pasó. O sea, yo soy la suma de lo que me pasó, como tú eres la suma de lo que te ha pasado. Exactamente, qué bonita frase, porque es importante es entender eso. Ya la historia no es olvidar, la historia es aprender a vivir con aquello que nos tocó vivir. Y cuando uno aprende eso, vive en paz. Y cuando uno aprende en eso, aprende a ser feliz. Ya, yo nunca pensé que yo pudiera comprender la historia de mi esposo. Ya, fue muy doloroso para mí y sin embargo ha sido uno de los mejores regalos que me dio la vida para poder estar donde yo estoy. Entonces, y fíjense que el universo se mueve mágicamente. Si no hubiera pasado lo otro con mi otro esposo, tampoco se hubiera dado. Entonces, son miles de cosas que están buscando simplemente que tú te reconcilies con tu vida, con la felicidad y puedas vivir mejor. Armando, yo quiero darte las gracias. Eres el mejor maestro del mundo. Eres el ser más maravilloso que hay. Quiero que recuerden, por favor, se pueden conectar en www.charovsky.com. Pueden, ya ahí lo pueden conseguir, www.andagástricavirtual.com, o pueden conectarse en las redes con él, o pueden escribir a charovsky@gmail.com, buscar en Facebook el Instituto Charovsky de Hipnosis, buscar en Instagram Hipnosis Clínica Reparadora, HCR, que es la sigla con la que se conoce, o pueden escribir un WhatsApp al más 54 911 3612 001, más 54 911 3612 001. Cuando uno mira Armando trabajando, cuando uno conoce el ser humano que hay detrás de Armando Charovsky, aprende a amarlo. Yo creo que lo ama el mundo entero. Yo no creo que no haya nadie que no lo ame como es, a él y a Nelly, porque además son un ejemplo de amor, un ejemplo de vida, un ejemplo de amor incondicional.
ver a Armando sacando ese niño interior que todos nosotros llevamos dentro, lleno de dolor y de angustia, verlo ayudando a sanar a la gente, es algo maravilloso, es magia. Aunque él diga no es magia, sí es magia, muchachos, es una magia porque es la magia del amor. Entonces es bien importante que ustedes lo tengan presente. Así que si alguno de ustedes están interesados, por favor, ya saben, Lima, Colombia, México y España, hay 4 países donde van a estar. Créanme que lo voy a volver a traer, me lo voy a volver a robar. Es que estuvo un poquito enfermito el año pasado, entonces lo teníamos así calladitos para que él fuera muy juicioso y se cuidara, porque él solo trabaja y nada más. Pero ahora lo ven, está bien, está guapetón, está puesto, entonces está muy, muy bien. Así que ya podemos volvernos a robar para otra charla hermosa. Y aquellos de ustedes, créanme, aquellos de ustedes que han tenido situaciones de abuso en su vida, sean hombres o sean mujeres, el libro está escrito para mujeres, pero igual les sirve a los hombres exactamente igual. Busquen el libro, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una enseñanza de vida, porque lo libera a uno, se reconcilia uno con la vida y es importante. Armando, hay una señora que dice que buscó el libro en Amazon y no lo encontró, que ¿dónde lo puede encontrar? Que lo puede, que lo busque con mi apellido, le van a decir. No, el libro en Instagram no se llama Atrapadores de Culpa. En Instagram no, en Amazon. Las autoimputadas. Las autoimputadas se llama en Amazon, y si no, que lo busquen con el nombre de él. Este es el libro de Amazon. Este es el libro de Amazon, Las autoimputadas. Pero si escriben mi apellido, lo va a encontrar. Deletréaselo, Armando. No. Ahí está, aquí lo ponen, Nelly. Aquí está puestecito, lo ponen los muchachos, entonces no te preocupes, y también tienen la lámina. Entonces, búsquenlo, si no, nos escriben a nosotros y se los ayudamos a buscar, no hay ningún problema. Armando es un ser con una luz especial. Para mí, para muchas mujeres, yo lo he recomendado muchas veces, y realmente cuando hablamos del pecado y hablamos de la culpa, él muy lindo me dijo, si quieres pon la imagen del libro, porque realmente el pecado y la culpa siempre van de la mano, y desafortunadamente, recuerden lo que les dije, el miedo y la culpa son los 2 grandes asesinos de la felicidad del ser humano, y es lo que tenemos que trabajar. Las autoimputadas, Armando Charovsky, Atrapadoras de Culpa, aparece en Argentina, entonces lo pueden buscar, y si no, escribir al instituto, escribirnos a nosotros, y con el mayor de los gustos. Liliana Pedraza dijo que sí está en Amazon, acaba de escribir. Entonces, qué bueno que lo puedan encontrar, porque le puede ayudar a muchas personas, porque es una historia de liberación. La reconciliación es liberación para volver a encontrarnos con la felicidad. Armando, te quiero mucho. Dios te bendiga. Sé que, mira, el legado aparece, y sé que Silvia, con esa bandera que tomó para que pudieras reemplazarte, aunque eres un hombre sin reemplazo, ella hace un trabajo maravilloso. Sé que está tomando la bandera como si fueras tú, lo hace con el mismo amor, el mismo compromiso y la misma fuerza que tú lo haces. Un beso grande a Nelly. Nelly no se asomó para que la gente la viera. La mejor mano derecha de Armando Charovsky. Usted no se deja ver. Hola, acá estoy. Siempre al lado de Armando, trabajando juntos. Bueno, detrás de cámara, como digo yo. Ella es el poder detrás del trono, muchachos. Él se siente en el trono, pero ella es el poder detrás del trono. Y si algún día, yo dije que algún día los iba a traer para que hablaran de pareja, para que hablen de cómo mantener un amor como lo mantienen ustedes, porque ustedes son un ejemplo de amor y de vida. De verdad los quiero mucho, Dios los bendiga. Gracias de verdad por acompañarnos, gracias por ayudarle a crecer a la gente. Dios nos ha bendecido y tú formas parte de la bendición. Ay, qué lindo. Dios los bendiga. Muchas gracias, y nos veremos pronto. Después de Semana Santa nos volveremos a encontrar para ir contando cómo van en los diferentes países, ¿ok? Que Dios los acompañe. Mil gracias. Un beso grande, querida. Muchas gracias. Gracias. Chicos, y ustedes, por favor,
Pórtense felices. Recuerden que venimos en la vida a amar y ser amados y venimos en la vida a ser felices, que el pecado solamente está marcado por lo que tenemos en nuestra mente y que Dios es amor. Llámenlo como les dé la gana, a mí no me interesa, pero Él es amor, Él vive en ti, actúa en ti, está en ti, vive dentro de ti y te abraza todos los días, como dice mi maestro Armando Charovsky. Yo mañana sentiré ese abrazo de Dios, que no había pensado en eso, qué maravilla, pero sobre todo, Él nos da la oportunidad de reconciliarnos con nosotros mismos. El pecado es una oportunidad para entender nuestra humanidad, para tratarnos con compasión y con amor y sobre todo para reconciliarnos con la vida. Pórtense felices, los quiero mucho. Recuerden que el martes tenemos colcha de retazos. El viernes no tendremos curso porque es Viernes Santo, entonces seremos muy buenos chicos, pero el martes tenemos colcha de retazos, así que tomaremos las preguntas que hay aquí y que nos quedaron del día de hoy, de la semana pasada, y tomaremos las preguntas que ustedes nos hagan. Entonces, por favor, manden sus preguntas. Es más fácil si yo las tengo para poderlas contestar. Y recuerden que el primer martes de Pascua estaremos también con colcha de retazos, pero de numerología. La otra es de todos los temas que trabajamos en el PES de crecimiento personal para que puedan hacerlo. Los quiero mucho. Aprovechen la oportunidad de estar con Armando, de vivir la historia que él vive desde la bandera que está llevando Silvia para que realmente podamos aprender a vivir y reconciliarnos con la vida. Los quiero mucho. Pórtense felices. Y como dirían mis nietos, sean felices por siempre, muchachos. Un beso grande para todos.